De nuevo con todos ustedes, amigas y amigos telespectadores, tras la presencia aquí de Moisés Bermudo, portavoz de Ciudadanos, turno hoy miércoles también para el portavoz de Fuerza Cijana. Está con nosotros Ángel García para valorar ese pleno del Ayuntamiento celebrado antes de anoche y que pudieron ver todos ustedes. Ángel, buenas noches. Buenas noches, Fernando, como siempre digo a todos los televidentes. Bueno, pues hay que hablar de ese pleno, ¿verdad?, del Ayuntamiento de Écija. Portavoz, ¿qué destacamos? Porque hay cuestiones interesantes sin duda. Sí, pues, los puntos yo creo que algunos eran de dictamen, que era facilito, todo el mundo se pone de acuerdo, pero otros eran muy importantes que tú ahora mismo pues ya me irás preguntando, ¿no? Pero como siempre hago y me gusta, para eso soy muy localista y quiero a mi Écija más que nadie, pues felicitar una vez más a todos los grandes éxitos que han tenido nuestros deportistas, ¿no?, en estos días, ¿no? Por una parte Osuna, por el tema del motociclismo, que valide el Campeonato de España, Andrea Torino, una vez más ha traído una medalla y ha quedado tercera en el Campeonato de España Universitario, y una serie de futbolistas, ¿no?, como Jesús Muñoz en la Pamplónica Linense, que se ha mantenido bueno, digamos la segunda vez, ahora se llama de otra manera, Andrade, que ha subido con el Eldense, también ha subido, digamos, la tercera antigua, David Castro, el Panga, más conocido como el Panga, jugó aquí en el Écija en segunda vez, que ha subido también a la primera, a la segunda vez, ha subido también con el Ceuta, e incluso Coque y compañía con el Palma de Río, ¿no? Con la mitad de todos los que hay por ahí no estaría el Écija Balompié en segunda andaluza. Hombre, yo siempre lo digo, cuando estábamos en segunda vez teníamos un equipo que con los jugadores que teníamos fuera pues, nos podíamos estar tranquilamente en tercera o segunda vez. Y con los jugadores que yo he dicho, prácticamente en una primera RF, como se llama ahora, que sería la segunda vez, podríamos estar tranquilamente, pero bueno, eso ya harina de otro costal, que eso tendríamos que tener horas y horas aquí hablando, Fernando, y a ti que te gusta tanto el tema del deporte, sería para hacer 6 programas seguidos. Madre mía, además de verdad. Del orden del día, portavoz, ¿qué asuntos destacaría Fuerza Cijana? A ver, del pleno celebrado el pasado lunes. A ver, tenemos, por ejemplo, me permito sugerirle, que yo creo que es un asunto importante, alguna apreciación creo que quiere hacer usted en torno a la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio del pasado año 2021. Sí, os digo, Fernando, que una vez más se demuestra la capacidad de gestión que ha tenido esta corporación. Y cuando digo a la corporación, digo a todos los ediles, pero quien gestiona, es normal, es el equipo gobernante, ¿no? De estos 7 años, podemos decir, de Fuerza Cijana, desde que estamos, el Ayuntamiento se han ido haciendo más cosas, con menos recursos y además ahorrando al erario público. Es decir, se han quitado casi más de 50 millones de euros de trampa. Y además tenemos la suerte de esta liquidación del presupuesto 2021, un remanente positivo de 1.558.000 euros. Cosa que antes lo había, pero era ficticio, era mentira. ¿Tú sabes lo que significa eso, Fernando? Que cualquier pueblo, cualquier proveedor va a ir al ayuntamiento con una tranquilidad pasmosa. El ayuntamiento va a tener abiertas todas las puertas. Y además puede incluso que sirva para crear una serie de cuestiones. Hay liquidaciones de presupuesto, puede de que cualquier equipo de la oposición que haya votado el presupuesto puede sacar algo al equipo de gobierno. Efectivamente, cuando yo dije que iba a sacar lo del campo de fútbol de césped artificial de la Carrasela, es porque yo sabía que había dinero. Tonto no soy. Y además, somos los socios preferentes, evidentemente, el ayuntamiento me tiene que dar ese privilegio de que el campo de césped, una petición de Fuerza Cijana, el año que viene se haga realidad en los terrenos de la Carrasela, ¿no? Por eso es importante que la gente sepa que cuando se gestiona bien, se demuestra el trabajo perpetuo, solidario, cotidiano y a diario, y con esfuerzo, como he dicho, con perseverancia, como el título de nuestro equipo famoso del Ciudad del Zoo, ¿no?, que viene en el escudo, ¿no? Pues eso es igual, cuando se trabaja con ganas y con dedicación se consiguen los éxitos. Y ese éxito de que un ayuntamiento como Écija, con más de 60 y tantos millones de trampas 70, se haya quedado prácticamente ya en un 14-15 millones, es un éxito de todos los componentes de la corporación, pero sobre todo del equipo de gobierno, que es el que lo gestiona, y de los que estamos al lado suyo, que lo fiscalizamos para que todos esos recursos vayan en el bien de la ciudadanía eciana. Ese era el punto número 6 del orden del día. El punto número 7 era la adjudicación de la contratación de los servicios de limpieza de colegios y diversos centros públicos de nuestra ciudad en un lote 1 y también de edificios del Ayuntamiento de Écija como lote 2. La empresa que seguirá prestando este servicio es Ecilin. Correcto. Y también sobre este asunto quería usted hacer alguna apreciación, ¿no? Pues sí,
un nuevo contrato que la ha cogido otra vez la empresa Senen, con lo cual yo creo que todos los ediles de la corporación nos alegramos porque es una empresa de Cijana, y además tenemos la suerte de que con ese contrato va a haber mejoras en otros edificios públicos, como puede ser, por ejemplo, el cementerio, ¿no? Con lo cual, si hay más mejoras en otros edificios, aparte que nos alegramos, pero en ese sentido, y además el erario público, el ayuntamiento se ahorra dinero, porque si antes en el cementerio no lo cogía esa empresa, se estaba gastando de las arcas de todos los vecinos y de las vecianas. Si ahora lo hace Cerin, pues ese dinero lo tenemos ahorrado, con lo cual lo veo bastante positivo en ese aspecto. Aparte que el ayuntamiento sigue pues, como con la pintura de los colegios, con el albero de los colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad que es una alegría de que lo haya cogido una empresa astillitana y con mejora que lo que queríamos los vecianos y las vecianas y los componentes de la corporación. Ese era el punto número 7, seguimos avanzando en ese orden del día del Pleno del Ayuntamiento de Écija, celebrado antes de anoche. El punto número 8, la aprobación inicial del reglamento de honores, condecoraciones y distintivos del cuerpo de la Policía Local del excelentísimo Ayuntamiento de Écija. A ver. Pues sí, Fernando, yo creo que hacía falta ya un reglamento de este calado, porque hay que reconocer el mérito y el trabajo que realiza la Policía Local, ¿no? Y ahora ya que hubiera un reglamento, una serie de distinciones, ¿no? Digamos con la medalla de oro, la de plata y la de bronce. Yo ya en broma decía, bueno, falta la de chocolate, ¿no? Que es la del cuarto puesto, ¿no? Pero también tienen su reconocimiento, pero tanto la Policía Local como cualquier civil, pues se le puede reconocer por cualquier acto que haya hecho a favor de la ciudadanía. También por antigüedad, por tema de permanencia, por los años al servicio, pero había un pequeño error, que estuvo hablando también el portavoz de Izquierda Unida, que lo modificó y estábamos todo el mundo de acuerdo, era para que no hubiera su falta, que era cuando pasara una serie de años, creo que eran 15 años, tenía que ser el propio trabajador el que pidiera esa distinción. Y se ha cambiado para que no de oficio se hiciera, ¿no? Eso pasa en Diputación, lo hicimos cuando yo estuve haciendo el famoso convenio que se ha quedado para la historia hace más de 30 años, el famoso convenio en el cual estoy muy orgulloso porque fui partícipe, y a partir de ahí todos los ayuntamientos de los 105 pueblos de Sevilla y de toda Andalucía fue un reflejo de lo bien que hicimos ese convenio. Y es verdad que faltaba en esta modificación del reglamento de distinciones y honores de la Policía Local, faltaba este pequeño detalle que se hizo ayer, y lo cual nos alegramos. Lo único que pasa es que con tantas distinciones van a tener que cambiar de chaqueta, porque hay algunos que tienen más distinciones que Román Castelo, que en paz descanse. Otro punto, y en este punto en concreto, el punto número 10 del orden del día de antes de ayer, en ese pleno, se han detenido el resto de los portavoces que le han precedido en el uso de la palabra estos días. Ese convenio de colaboración, cuyo objetivo es la promoción del turismo y la cultura mediante el fomento y enriquecimiento del valor patrimonial de diversos bienes eclesiásticos. Bien, es un convenio que se firma entre el Ayuntamiento y la Archidiócesis y que va a permitir pues, que tanto ecijanos como visitantes a Écija puedan visitar iglesias como Santiago, Santa Cruz, Santa María o los Descalzos, ¿no? Así es que es un asunto importante sobre el que evidentemente había también unanimidad, ¿verdad, portavoz? Cuéntenos. Pues sí, Fernando, a veces pienso que no teníamos que venir aquí ninguno, porque tú lo sabes todo. No, hombre. No, es broma. Evidentemente es un hito histórico. En los 43 años democráticos jamás se ha hecho una cosa de esta. Y tenemos la suerte de ser partícipes desde que entramos y lo llevábamos, además en el programa electoral, de que había que llegar a convenio con los bienes patrimoniales que tenemos en Écija. Ya tenemos la suerte de tener lo más importante del mundo, que son su gente. Dice que hay dos cosas importantes en esta vida de un pueblo. Es la seña de identidad de su gente, que somos la mejor del mundo, y su patrimonio. Pero el patrimonio no sabemos venderlo. Es una pena, y puse de ejemplo yo que en esta Semana Santa, cinco familias que habían venido a mi casa a pernoctar durante la Semana Santa, no pudieron ver nada el mismo sábado del Santo Entierro. Estaba Santa María cerrada, Santa Cruz había una vigilia, solamente podía entrar al entrar lo que era San Juan, Santa Ana cerrado. Es una vergüenza. Los Descalzos, hasta la 1 de la tarde no podía entrar uno, que tenemos una joya arquitectónica y de las más bonitas del mundo. Lo de los Descalzos ha sido de verdad de pena, durante ¿no? tantos y tantos años con una inversión. Creo recordar, corrígeme por favor si me equivoco, si tiene usted el dato más a mano, que superaba los 5 millones de euros en los Descalzos, una inversión de la Junta de Andalucía. Hombre, por favor, y que prácticamente hubiera que, no sé, pero que el sistema no estaba establecido para visitar los Descalzos de forma regular. Es que no se podía visitar los Descalzos, esa joya. Lleva toda la razón, Fernando. Y ahora tenemos la suerte, con un convenio por 4 años de colaboración con la Archidiócesis de Sevilla y con otra serie que tienen que estar relacionadas también con el arzobispado, según comentó ayer
el portavoz del gobierno, por 4 años, a una cuantía entre 14 y 15.000 euros, pero ya tenemos la suerte de que se va a abrir la apertura fuera del horario normal. Es decir, que las misas diarias, los tridios, los jubileos, los quinarios, los bezapiés, los bezamanos, horarios de culto y tal, los establecidos. Y luego, independientemente de eso, se podrá abrir al público. Correcto. Claro. Hombre, y de hecho los descargos es un recurso patrimonial y turístico de primera orden. De eso ya habló el propio delegado, que el mismo domingo, ya por ejemplo, por un ejemplo, el descargo se iba a abrir también de 9 a 11 y media, ¿no? Es que es lo lógico. Entonces además nosotros apoyamos eso e incluso añadimos más, que ya era hora, tantas veces me ha escuchado Fernando, y el pueblo decía, que ahora hay que ir por las casas solariegas y señoriales que tenemos en Ecija, que es muy bonito. Tú vas a cualquier ciudad de por ahí y entras a los patios, llega un convenio con el dueño de las distintas casas, porque hay patios preciosos, unas columnas preciosas, unos edificios preciosos, pero tenemos que aprovechar. Y yo diría el empleo que tuve la suerte, porque me crié en un colegio de la SAFA, donde prácticamente todos los dueños de esas casas señoriales las tenía, pues las he visto desde chiquirillo, ¿no? Y son preciosas para verlas al público y sobre todo al turista que viene de afuera, porque ya que hablamos de tanto patrimonio que tenemos, lo tenemos que enseñar. Pero primero tenemos que verlo nosotros, los propios ecijanos, y a partir de ahí nosotros venderlo. Lo que no puede llegar es que venga un forastero por ahí y conozca al pueblo de Écija más que los propios ecijanos. Y nosotros lo que queremos es que todas esas joyas arquitectónicas estén abiertas, con lo cual, pues, evidentemente... Congratularnos por eso. Exactamente, está claro. Y fue una noticia, y como bien tú has dicho, para terminar, es que nos dijo que en principio iba a ser Santiago, Santa Cruz, Santa María, Santa Bárbara y los Descalzos. Esas son las que en principio se iban a tener todas esas clases de apertura y a partir de ahí, pues... A más. A más. Muy bien. Estamos en el Ecuador prácticamente de nuestro programa, pero aún tenemos algunas cuestiones que abordar con el portavoz de Fuerza Cijana, Ángel García. No sé si quiere comentar algo, portavoz. En el capítulo de urgencias, creo, iba todo lo que tiene que ver con un plan muy ambicioso de sostenibilidad turística en destinos. Cerca de 6 millones de euros que se solicitan al gobierno y que ya veremos a ver lo que viene para Écija para poder desarrollar muchos proyectos que hay, ¿no? Correcto. Esto, bueno, en el momento que salió el tema ese, tuve que salirme del tema porque todo el mundo sabe que soy diabético y tenía que comer. Pero efectivamente estábamos totalmente de acuerdo. Claro. De acuerdo, todos los dineros que venga y más en el tema turístico, que es lo que tanto hemos reclamado. Y gracias a que tenemos un gran patrimonio, pues hay que venderlo y lo que tenemos que es intentar por todos los medios, poquito a poco, porque se haga realidad y se consiga en las distintas administraciones que venga ese dinero lo antes posible, ¿no? Ruegos y preguntas. A ver, ¿algo que comentar en ese capítulo, portavoz? Pregúntame también las mociones de Izquierda Unida. ¿Mociones también? ¿Quiere comentar algo? Hubo 2, creo, ¿no? Partido Socialista y Podemos Écija. ¿Algo que señalar? Nada, en principio la de Izquierda Unida, que era sobre el tema del Río Ní, que tantas veces hemos hablado y hemos defendido desde Fuerza Cijana, incluso hemos hecho más de un pleno hablando del río Ní, incluso teníamos ya el proyecto que nos lo dio la propia Asociación de Piragua, lo tuvimos, otra que yo era un estudioso, lo dije ayer, del tema del río, porque es una cosa que me ha gustado, e incluso he leído muchísimos libros sobre el río Ní desde la época romana y conozco un montón el tema del río. Por mi trabajo he tenido también la suerte de cómo funciona un río, los problemas que tiene un río con el tema de Ceprona, de la Confederación del Guadalquivir, lo que se puede drenar, lo que no se puede drenar, la dificultad que tienen los ríos a la hora de ese drenaje, que yo le di al de Moisés, perdona, que lo que está diciendo no es verdad, porque estaba hablando que es que al haber mucho sedimento y lodo, por mucho que se haga así, que no, si tenemos unos bigonios, tenemos una súa que responde y una presa, con la misma lámina de agua erosiona y se lleva todos los sedimentos, porque eso lo vi yo en mi carne. Pero claro, la administración te pone muchas trabas y eso mucha gente, los vecinos y vecinas, no lo saben, que aunque tú quieras hacerlo y limpiarlo y tengas los medios y el dinero, no puedes hacerlo porque las competencias son de confederación. Porque además, si ya se lo hace el ayuntamiento, prevalería que iría al ayuntamiento y le costaría los dineros a los vecinos y a las vecinas y después, bueno, de la multa que nos echarían, etcétera, etcétera. Con lo cual, hablaba de Izquierda Unida, que se llegara desde lo que era, porque todo el mundo sabemos que hay más de 300 kilómetros desde donde nace el Gení hasta que muere en Palma del Río del Guadalquivir, hay muchísimo pueblo por medio, ¿no? Igual, eso llevaría a que todos esos pueblos colindantes cerca del río y toda esa tierra de la voz se convertiría en tierra muy fértil y en definitiva crearía puestos de trabajo, porque esto es, en definitiva todo es una cadena alimenticia, ¿no? Pues evidentemente pues tuvimos que votarla a favor. A favor. Más temas. A ver, portavoz, que quiera comentar en la noche de hoy y que tengan que ver con el ámbito plenario del otro día.
En el capítulo de recoge preguntas, ¿alguna cuestión? Segundo, también se olvida que también se habló también el señor delegado del tema de la sostenibilidad de los distintos proyectos que se mandó sobre el tema también de Río, a colación de lo que de la propuesta de Izquierda Unida, también se habló. Evidentemente no los tienen que aprobar. Tenemos mucha competencia de diferentes pueblos de Andalucía y estamos ahí en el corte. Dice que de aquí a 3 meses nos dirán si hemos pasado ese corte, con lo que sería el pelotazo del siglo, ¿no? Entonces, es que sería ya la integración total del río y una serie de actividades. Esa famosa integración de la que tanto se habla, pero que no se acaba de conseguir. Exactamente, como yo dije, digo que al final esto parezca el Parque de Retiro de Madrid, segunda parte, ¿no? Venga, que nos quedan 5 minutos aproximadamente, alguno más, pero venga, por favor. Salió también el tema que tanto hemos defendido nosotros. El centro hípico. Correcto. A ver. Que sabe que hace una iniciativa desde que empezó de Fuerza Cijana. Pues nada, iba prácticamente, ya como todo el mundo sabe, se le concedió a la Asociación Ecuestre Cijana ya lo que era la concesión de Maniar de colaboración, pero el problema es que si hubiera sido del ayuntamiento no hay problema, pero como es del ejército, pues claro, tiene que hacer un reglamento y ordenanza, al igual que se ha hecho con las distintas disciplinas deportivas del polideportivo, ¿no? De baloncesto, de tenis, etcétera, etcétera. ¿Y qué significa eso? Que tiene que haber una ordenanza y una regularización de precios, ¿no? Y eso es lo que está a falta de que haga eso, según dijo el delegado, a final de este mes, o principio del otro, yo creo que será a final de este mes, en el próximo pleno, que se llame la regulación de precios de lo que vale el pupilaje de los caballos, de las terapias, etcétera, etcétera, y a partir ya prácticamente de agosto, que ya empieza a funcionar. Lo que está claro es que eso ya es una feliz realidad. Ya es una feliz realidad. Falta eso, ese tipo de especificaciones, que ya Antonio Pérez Priego está, que es, digamos, el alma mater de la asociación, está al loro, ya ha hablado con los diferentes técnicos del ayuntamiento, Fernando Sánchez, Fernando Gómez de Aracena, al igual que con los delegados del urbanismo, y están a pie de obra, in situ en el proyecto, y yo creo que eso, como he dicho, pues dentro de 2 meses va a ser una realidad, ¿no? Y además nos sentimos orgullosos que la tierra del caballo haya sido Fuerza Cijana el que haya dado y apostado un impulso importante. Un impulso importante. Y eso nos alegramos de todos los componentes de Fuerza Cijana, no solamente el que os habla, sino todos la ejecutiva, el consejo que tenemos en Fuerza Cijana y todas las personas que durante estos 7 años han estado al lado de Fuerza Cijana, ¿no? Para nosotros es un orgullo y a nivel nacional, porque todo el mundo nos conoce por la tierra no solamente la calor, sino también por el patrimonio y por el tema del caballo, ¿no? Y que haya sido un partido, supuestamente dicen algunos de izquierda, yo de lo que me considero, otros de mis partidos pues serán de otras opciones políticas, porque para nosotros lo importante es el objetivo común, ¿no? Pero evidentemente le ha dolido mucho a la derecha, lo siento, pero Fuerza Cijana está con todos los gremios y con todos los colectivos, sin mirar si uno tiene más o si uno tiene menos. Evidentemente siempre vamos a estar al lado más desfavorecidos, pero si de la parte de arriba, como dijimos con el tema del caballo, el tema de los arcones, ahí está Fuerza Cijana, con el tema de la tauromaquia. Se trataba de poner en uso una instalación que estaba cerrada, que era una vergüenza durante tantísimos años. Y ha llegado este señor y se pone en marcha un proyecto bonito e interesante, pues evidentemente hay que ponerlo en valor, hay que sacarlo adelante, está claro. Correcto. ¿Qué más cuestiones? A ver, por favor. Ahí, Fernando, me gustaría hablar de las viviendas del Valle. Ya ayer hice una rueda de prensa de lo mismo, pero hoy, como estamos en clave local, lo voy a extender un poquito más. El problema que tenemos en la vivienda del Valle, como todo el mundo sabe, viene de 2019, porque anteriormente todas las personas que venían temporeros, que iban a trabajar a la Cebolla y al lado, a lo que era parte de Montalbán, Santa Ella, La Montiela, pernoctaban, por decirlo de alguna manera, debajo del puente de lo que es La Babosa, el club de campo de La Babosa, que incluso, allí se formó también el mismo lío, que incluso llegaron a comerse un pony, fíjate los pobres como venían, menos la cabeza, se comieron un pony. A partir de 2019 ven que hay una serie de naves en el valle y se trasladan allí. La ley te dice que todo empresario que contrate a forasteros tiene derecho a un alojamiento. Ya está incumpliendo la ley. Incumplimiento flagrante de la normativa. Ellos, ¿qué hacen? No tienen nada, no tienen recursos, se meten donde piden. Ellos no están ocupando nada. Ellos están ocupando su dignidad, porque lo que no se puede es tener personas y hablar de como hablan algunos integrantes del Partido Popular, con un desprecio hacia al ser humano. Allí dijo la señora del Partido Popular, señores, que qué hacían viviendo agua, pero que quiere que se mueran de sed, que para eso ganan un sueldo. ¿Qué sueldo si un empresario le paga 10 euros o 15 al día cortando ajo? ¿Tú sabes lo malo que es ese trabajo?
y como tienen dinero, que adquieren un piso. ¿Qué piso ni piso? Siempre a favor del empresario, del explotador y el trabajador humillado. La cuestión Hombre, es que por viven, favor. Bueno, la cuestión es que viven estas familias en una situación precaria, infrahumana. ¿Qué pasa? Ven que las naves del Valle se meten. ¿El problema cuál es? El primero que tiene que denunciar la ocupación es CaixaBank, Sagra y un fondo de inversión. Ninguno de los tres denuncia. Si el ayuntamiento se mete, el que está ocupando y cometiendo un delito es el propio ayuntamiento. Bastante ha hecho el ayuntamiento con pagarle la limpieza el año pasado de 20.000 euros. Efectivamente, estas tres empresas le devuelven el dinero al ayuntamiento, que es cosa muy rara, porque hace muchos requerimientos, pero al final nadie devuelve nada. Le devuelve 20.000. Ahora, que lo sepa el pueblo de Écija, se va a limpiar otra vez, con dinero de los ecianos y de las ecianas, Ahora tenemos que esperar si esta empresa le paga al ayuntamiento sí o no. Significa, la solución es que estas viviendas se terminen, se rehabiliten, se recesionen y se pongan en venta. ¿Cuánto vale? Según dijo el delegado, con la venta de un 10% de las 54 naves se pagarían todo. Porque además hay empresas y particulares que la comprarían como las entradas de Manu Carrasco en Sevilla. En 3 horas se terminaron las entradas. Es que está todo. Yo no sé a lo que espera esta empresa. Si tiene los compradores, ya los tiene, termina esas viviendas y no hay problema ninguno. Pero en definitiva lo que se reproduce año tras año es una ley que no se está cumpliendo, correcto, según me está usted diciendo, una cantidad de familias que viven en condiciones infrahumanas y unos vecinos de la barriada del Valle que sufren también las consecuencias y que lamentan lo que está ocurriendo y que se quejan con todo el derecho del mundo y con toda la razón. Y al final, un año tras otro. Sí, pero correcto. Pero ahora el problema es más gordo todavía, porque ahora el que contrata a los trabajadores temporeros no son empresas de Santaella, Montiela, Montalbán, son de Écija. Esto sí que es vergonzante. Los mismos caciques terratenientes, antiguos señoritos, como se les llamábamos, son los que están masacrando a esa población. Y yo lo siento mucho, pero yo soy humano. Para mí la humanidad está por encima de todo. Y ahora hablamos de los prejuicios. El prejuicio, evidentemente, hay en cívicos, donde además tienen niños que no están colegiados, se meten en los contenedores. Una situación de insalubridad. Correcto, eso. Pero ahora la policía está atada de pies y manos. La Cruz Roja, pues claro que tiene que alimentarlo. Además, la Cruz Roja que viene no es la de Écija. La Cruz Roja que viene con todos esos temporeros a nivel de Andalucía. Por lo menos darle, y sobre todo por los niños. Evidentemente, tiene que tener un tema alimenticio. Es un tema muy complejo. Es muy complejo. A mí me llaman a diario, porque tú sabes, Fernando, que yo estoy abierto, como siempre digo, las 365 días, los 24 horas, me llaman 20 o 30 diarios, y yo a todos lo digo, por mí, yo que quisiera, de que aquello se arreglara, de que aquello se limpiara, de que aquello viniera los pisos, porque es verdad que allí da miedo entrar. Fernando, allí da miedo entrar, como han podido ver las cámaras, en la rueda de prensa que estuvimos allí, ¿no? Hemos ido en reiteradas ocasiones allí. Entonces, la verdad es que llega un momento que se encuentra desemparado, se encuentra que qué hacemos, ¿no? ¿Qué no hacemos? Es que muchos están empezando ya hasta a tomarse la justicia por su mano. Y hasta ahí no podemos. Y ahí no podemos. Ángel, que ya nos hemos pasado 3 minutos. A ver, y creo que quería usted, por favor, para terminar, hablar, no sé si en torno a las elecciones andaluzas, ¿quería comentarme algo? Sí. Pues, por favor, un último minuto de intervención. Venga. Pues nada, a mí, como partido localista, pues nada, pero soy en definitiva un político. ¿Y andaluz? Y andaluz, pues me preguntan que si el partido Fuercillana se va a ir por un partido o por otro. Hemos dicho que no, que cada nuestro partido, cada uno es de un razonamiento político, pero evidentemente, como me lo preguntan a mí, y yo claramente estoy de izquierda, estaba claro, yo lo único que pedí a nivel personal, no voy a entrar si el PSOE, si por Andalucía, si Andalucía levantado o Teresa Rodríguez, pero evidentemente hay que votar a la izquierda. A un partido de izquierda me da igual. ¿Por qué? Porque si alguien ha puesto el salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, el que apoya a que haya más recursos sanitarios, educativos, sociales, mira qué cortito ha sido. Y de empleo, y políticas de empleo, ha sido siempre la izquierda. La derecha ha sido la humillación, la vejación, el maltrato y la explotación de la clase trabajadora. Por eso, que pienso que un trabajador vote a la derecha es cómplice de esa propia humillación hacia él mismo. Con lo cual, mira, para no extenderme mucho y ser concreto y conciso, solamente con esas 4 cositas,
El obrero que vote a la derecha, la verdad es que no tiene sentido alguno, ¿no? Se está auto masacrando. Está siendo sadomasoquista en este tema. Pues el portavoz de Fuerza Ciudadana pidiendo el voto para las formaciones de izquierdas de cara a esa cita electoral del 19 de junio. Ángel. Ya está, 10 segundos, porque quiero recordar a mi amiga Dolores Iberruri, la pasionaria, que por cierto le pusieron la pasionaria porque escribió el libro El minero vizcaíno y la lucha de clases en 1918 en una Semana Santa, por esto es la pasionaria, que mucha gente no lo sabe, y fundadora del Partido Comunista, ¿verdad? Cuando murió José Díaz en 1942, que dijo que lo importante en una batalla, un guerrero, lo importante en una batalla no es el triunfo, es las veces que es capaz de ir y volver a esa batalla. Y eso es lo que hace Fuerza Ciudadana, está siempre en la batalla en favor de los ecianos y de las cianas. Portavoz, muchas gracias. A ti, Fernando, a todos los televidentes. Ángel García, el portavoz de Fuerza Ciudadana en nuestro enclave local. Mañana concluimos con una doble comparecencia también, por un lado la portavoz del Partido Popular, Silvia Heredia, y concluiremos con la portavoz del equipo de gobierno, Rosa Pardal. Un cordial saludo. Buenas noches.